tercer diálogo llega a la mesa el Premio Galicia Segura a la dirección, en la figura de doña Constanza Gallegos, y también llega a la mesa el Premio Galicia Segura a la empresa gallega. Este es un premio que hemos implantado hace 4 años, 5 años, esto con la intención de premiar a aquella empresa de la comunidad, con domicilio social en la comunidad, que destaque por su gerencia de riesgos en el proyecto empresarial, ¿vale? Y para ello tenemos a Gealsa, una empresa que nace en los años 50, a final de los años 50, en 1958 exactamente, en Boiro, y hoy en día es líder en el tema de las conservas y la elaboración de pescado. Y nos acompaña José Carlos López Outeiral, que es el director de protección de activos de la empresa. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de los señores de Gealsa cuando tienen toda la fiesta preparada, incluso, como se suele decir, el champán en la nevera y los canapés preparados, porque el presidente de la Xunta de Galicia, por aquella sazón, el don Manuel Fraga Iribarne, se desplaza a Guatemala con la intención de inaugurar la nueva fábrica que Gealsa había apostado en el país americano? Y cosas de la vida. Se nos incendia 48 horas antes de inaugurar. ¿Qué le habrá pasado también a la cabeza de los directivos de Gealsa cuando un sábado por la tarde, cuando algunos estaban a punto de festejar el cumpleaños de alguno de sus hijos, pues ven que allí, por las montañas de cerca de Boiro, salía humo y algunos pensaban que a lo mejor era un siniestro de un monte forestal? Pero nadie se imaginaba que lo que había empezado es arder Gealsa. Y hoy Gealsa es el número 1, está ahí, con lo cual, qué mejor contribución a todo aquello que habían escrito en materia de gerencia de riesgos ha dado su resultado. Con lo cual creo que va a ser una entrevista muy interesante entre una directora de una compañía de seguros cuyo CEO ha anunciado que se va a jubilar, con lo cual el camino queda largo para llegar allá arriba, y otra que es líder en el tema de la elaboración del pescado. Sin más, el micrófono es vuestro. Muchas gracias, Adolfo. La verdad que nosotros salimos con nuestros papeles, José Carlos, porque tenemos bastantes cosas que contaros. Yo voy a dejar los agradecimientos para la tarde, porque me quiero centrar y quiero usar todo el tiempo en que nos conozcáis un poco más, que es de lo que se trata, yo creo, que este diálogo, ¿no? Y la verdad que he tenido mucha suerte de ser emparejada con José Carlos, porque aparte de conocer una persona estupenda, espero que la podáis conocer vosotros un poquito más, me ha dado la oportunidad de conocer a un cliente, además mío, con lo cual me veréis que en desviación profesional voy a hablar menos de mí y voy a entrevistarle mucho más de aseguradora a cliente, que es lo que a mí realmente me interesa. Así que vamos a empezar. A los incendios llegaremos, Adolfo, porque yo creo que han ayudado a consolidar el ADN de Gealsa y a tomar muchas medidas que le sitúan donde están a día de hoy. Pero me gustaría mucho empezar por preguntarte, José Carlos, háblanos un poquito de ti. José Carlos es biólogo. Aunque penséis que la biología tiene que ver con los pescaditos, que lo tiene, su llegada al mundo de Gealsa fue un poco por casualidad. Háblanos un poquito de ti y cómo ha sido esa evolución para empezar, ¿no? Que a ver si tenemos tiempo de hablar de todo lo que tenemos que hablar. Muchas gracias, Constanza. Bueno, yo efectivamente es cliente. Yo depende cómo lo veas, si somos clientes o... Pero bueno, en todo caso... Clientes o pacientes, clientes. En todo caso, nos conocimos este lunes y sí, efectivamente, pues tenemos una parte de nuestra póliza de daños está coasegurada con ellos. Y bueno, primeramente, pues, estamos muy... En el nombre de Gealsa, transmitir a la Fundación de que estamos muy orgullosos y muy agradecidos por este premio. Finalmente, yo no voy a ser la persona que lo va a recoger, sino que va a ser un compañero mío, que luego os explicaré un poco cómo tenemos montado un poco el tinglado, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, estamos muy contentos porque hayáis pensado en que somos merecedores de este premio. También queríamos contribuir y colaborar en estos diálogos, un poco para que conozcáis cuáles son los valores profesionales y los valores humanos, ¿no? que creo que fundamentalmente es lo principal de Gealsa, que es sus personas, ¿vale? Y su conocimiento y su valor profesional. Sí, yo soy, bueno, la empresa en la que trabajo, que muchos ya conocéis, es Gealsa. Gealsa es una conservera de ADN de toda la vida.
es el líder español en venta de conservas de pescado y uno de los referentes mundiales. Hacemos más cosas, porque durante la trayectoria empresarial de Gealsa pues, se ha diversificado, sobre todo su negocio. Si bien es cierto, seguimos siendo conserveiros. Vale, conserveiros de aquí de Galicia, concreto de Boiro, yo también soy de Boiro. Es una empresa meramente familiar, va a cumplir 70 años, la fundó en el año 58. Y efectivamente yo soy licenciado en biología. Hice la mili y luego hice de aquella, los biólogos, la salida profesional habitual de los biólogos era la educación, la docencia en el instituto. Y yo me preparé y hice lo que era el máster de aquello del CAP, lo que se conoce ahora como máster de educación secundaria y tal. Y yo estaba preparado para eso, porque era lo que me estaba direccionando. Pero ¿qué pasa? Que en aquel momento sí es cierto que había un cambio importante en el tejido empresarial agroalimentario en Galicia, que era que el tema de la calidad, la modernización y otras cosas estaban cogiendo mucha importancia. Entonces se estaban incorporando muchos biólogos, farmacéuticos y químicos al tejido empresarial en los departamentos de calidad. En ese momento había una vacante y me surgió la oportunidad de entrar en Gealsa. Y desde aquella ya no volví a salir. Ahí te quedaste. Ya no he volvido a salir de allí. Vale, quedé atrapado y además muy agradecido pues, y con el tiempo mirando hacia atrás, la verdad que estoy en una gran empresa. Entro en un departamento que se llamaba de aquella Control y Desarrollo, estaba todo como muy mezclado, todo lo que era fábrica. Y recuerdo bien que, y echando la mirada atrás, pues pienso que al final siempre he estado gestionando riesgos. Porque ya en ese primer momento, uno de los primeros trabajos que teníamos en cartera, porque empezábamos a trabajar para Carrefour, que de aquella se llamaba Prica, Lidl, todos estos, siempre venían con sus estándares, sus auditorías. Entonces, nosotros, al final, el know-how de las empresas en aquel momento, por lo menos en el sector conservero, estaba en la cabeza de las personas. No había nada prácticamente documentado, salvo unas libretas con unos recetarios de salsas, de cómo había que hacer la salsa de calamar, y muchas veces era el maestro, era la herencia del maestro hacia la persona que tenía que sustituirlo. Y estaba toda en la cabeza de los maestros, maestro de la cocina, maestro de preparación de salsas. Entonces, el gran cometido de aquella, que era el tema de la calidad, era documentar todo el conocimiento, todo el know-how de la empresa. Y eso me dediqué. Estuvimos como 2 o 3 años haciendo todo este trabajo. Implementamos alguna herramienta más, ¿no? Porque de aquella, cuando tú fabricabas, pues todo el producto terminado, lo que hacías estaba en libre disposición. Podía coger cualquiera, cogía un palé, lo cargaba y lo mandaba al cliente. Transferencia de riesgo 100% al cliente. No había ninguna retención. Entonces no se esperaban a los resultados finales de los procesos, ni se verificaba que todo era favorable. En ese momento, pues, mi equipo, no, esto no puede ser. Entonces, todo entra pendiente de calidad. Ya estábamos gestionando riesgos. La documentación, el know-how por escrito, gestionando riesgos, es decir, continuidad de negocio, claramente, ¿no? Eso fueron como unos 3 años. En esa época, pues como decía, Gealsa estaba en un momento de modernización, de calidad y de diversificación. Empezamos con la cogeneración en aquel momento y además hicimos un cambio importante en la instalación principal que está en Boiro, la matriz, que justamente fue donde tuvimos el fatal incendio, y se hace una modernización de cargo agroalimentario, mejora de procesos y se empieza a meter paneles sándwich, porque de aquella, pues oye, era una alternativa importante y seria a la hora de... Y se estaba buscando mucho más el tema de la seguridad alimentaria que el tema de seguridad industrial, cosa que ahora mismo hemos vuelto todo para atrás, ¿no? Los siguientes 3 años, Gealsa, de aquella solo teníamos 2 instalaciones, en Boiro, la matriz y una pequeñita, donde hacíamos lo que no era atún, y se da el salto a Guatemala.
en Guatemala hacemos una inversión en tierra, se trataba de una empresa para hacer un semielaborado, que era limpieza de atún, y traer el atún aquí, embolsarlo, y además nos dan 2 licencias de pesca y tenemos 2 barcos. Empezamos con una flota propia. Surge, ¿y a qué mandamos allí? Pues aquí estaba yo. Yo de aquella estaba considerado, como dice mi jefe, tú eres como un prusiano. Tú eres intransigente y yo necesito gente que lleve los estándares a tal y que no se salgan de los límites de seguridad. Bueno, y ahí me voy como gerente industrial, como director industrial de la planta. Mi cometido era desde el diseño hasta la puesta en servicio y luego retornaba a mi antiguo puesto. Bueno, es cierto que en el año 2002, justo unos días antes, se nos quema el edificio principal. Es cierto que, y como veis, el tema de la resiliencia de Gealsa, que yo creo que es uno de los grandes valores que tiene, no sería posible si no tuviéramos una buena póliza de seguros. Desde que entró mi jefe, hijo del dueño, actual presidente Suso Alonso, desde siempre, y como política empresarial siempre, se ha considerado que el seguro y tener una póliza de seguro era sumamente importante. Y eso, pues oye, pudimos recuperar, reanudar, y al año siguiente entró en actividad. Yo me regreso. Evidentemente, toda esa fábrica cambió completamente, las cubiertas de lana de roca, muros sectorizantes, completamente la filosofía constructiva, ¿no? Pero bueno, yo me vengo. Evidentemente, gestión de riesgos estuve haciendo, porque ¿qué más riesgo era ir a un país, nueva cultura, política, reglamentación? Era la primera empresa que se situaba en aquel país, que limpiaba atún, no tenían ni idea. Nos fuimos además a una parte de las más deprimidas, que es la parte oeste, la parte del Pacífico. Hubo que formar a toda esa gente. Bueno, hoy es el día que no solo sigue manteniendo, después de 20 y pico años, seguimos manteniendo la actividad, sino que hay planes de expansión y de crecimiento para aquella instalación. Luego me regreso y, como siempre, pues siempre surge algo por lo que para mí me plantean como reto. Y es que en aquel momento pasamos una situación en la empresa que duró unos 3, 4, 5 años de alta tecnología, grandes desarrollos tecnológicos. Y una cosa muy importante, la empresa compra Escurís, ¿vale? Eso no, ¿qué ventaja? Además de mejorar la capacidad, de aumentar la capacidad industrial y de aumentar la cuota de mercado, el mercado de tal, también vino Mercadona. Y eso sí que es importante dentro de la compañía y es un aspecto clave. En ese momento, como no existía un departamento de I+D al uso y no había una metodología tal, pues ahí voy yo. Métodos. Y ahí voy. Pues montamos un método que fuera robusto, y además implementamos un software propio para la gestión de proyectos, desarrollo de productos, tecnología, etc. Y dices tú, bueno, ¿y qué tiene que ver con gestión? Pues gestión de riesgos. Pues estaba haciendo gestión de riesgos, porque ya en ese propio método se incorporaba la evaluación de los impactos sobre las personas, los bienes, el producto y el medio ambiente. Entonces, ya desde el minuto cero se tenía en cuenta, ¿no? Bueno, se acaba estos 3 o 4 años que estoy en I+D y, bueno, Mercadona empieza a copar una gran importancia, la seguridad alimentaria pasa a ser lo más importante absolutamente en la compañía y, bueno, de hecho, Mercadona no consentía ninguna emergencia alimentaria si no te ibas a la calle, aunque fueras muy interpretador. Entonces, bueno, nos ponemos en alerta, hay que buscar a alguien que, bueno, ahí estaba yo, otra vez, a resolver y dar robustez a toda la seguridad alimentaria. Y ese es el periodo más largo en el que he estado como director, en este caso de calidad de medio ambiente, durante 14 años. Es el mayor periodo que estuve. En ese tiempo, pues evidentemente, que la empresa pues, se ha modernizado mucho, se ha expandido mucho con Mercadona, hemos estado en Noruega, Grecia, Inglaterra, Marruecos. En la actualidad, además de España, seguimos manteniendo Guatemala, Brasil y Chile, por tanto tenemos un ADN muy multinacional
Y, bueno, pues todo eso, pues a nivel de calidad, pues se necesitaba un gran equipo, tener unos métodos muy robustos y tener un buen control de todo esto, porque, bueno, nos la jugábamos, Mercadona era muy importante para nosotros y lo sigue siendo. Y ahí estuve. Un mes antes, más o menos, del incendio del 8 de mayo del año 21, y debido ya a dificultades que teníamos para la transferencia del riesgo, el presidente me propone y me dice, oye, mira... ¿Qué interfieren? Interfieren. El presidente me propone que evalúe cómo está esta situación y que en un plazo de un par de meses que le planteara un plan de mejora. Vaya que hubo que acelerar el tema, porque a las 3 semanas arde una parte importante de la instalación de Gealsa en Boiro, en concreto unos 11.000 metros cuadrados, lo que era toda la parte de manejo de la materia prima. Si bien es cierto que fuimos capaces de recuperar la actividad en menos de 12 días, ¿vale? Gracias a, bueno, pues a una buena gestión de continuidad de negocio, de recuperación y reanudación de negocio. Pero bueno, en ese momento se desencadenó todo, yo ceso automáticamente del departamento de calidad, además habían pensado en mí no solo por todo el bagaje de gestión de riesgos, sino porque, oye, mira, y además tiene esta parte de ingeniería. ¿Por qué esta parte de ingeniería? Porque cuando entra Mercadona surgen una serie de cosas. Ellos manejan, su modelo de gestión está basado en la calidad total. Y entonces digo, uy, yo aquí necesito conocimiento. Y entonces me metí a estudiar ingeniería, cosa que acabé en el 2020. Entonces es en el 2021 cuando, bueno, pues mi presidente dice, oye, pues este tiene todo el perfil, no hay que buscar. Y ahí entro yo. Cuando sucede el incendio, se desencadena todo, yo paso directamente a gestionar todo lo que era protección de activo, generamos un área específica en la que estoy yo solo, aunque sí transversalmente. Llego a toda la organización, somos como en total unas 70 personas en el equipo humano, y ahí empiezo a actuar y a trabajar para la recuperación, reanudación de todo lo que era el negocio de Gealsa. Después de 4 años, ¿cómo estamos? Hemos recuperado, por fin el año pasado, hemos visto que finalmente todas las consecuencias del incendio han sido superadas y hemos conseguido recuperar a base de compromiso y evidencia objetiva y ciencia, mucha ciencia, la confianza del mercado asegurador. Y, de hecho, tanto es así que el principal líder de nuestra póliza en el año 2021 casi se había marchado, unos años después. Y hoy en día vuelve a ser el líder. Eso significa que, bueno, que creo que hemos recuperado un poco lo que habíamos perdido, la imagen de empresa. Y eso es un poco el recorrido de Gealsa, ¿vale? Situación actual, pues creo que estamos más protegidos, hemos recuperado esa imagen que habíamos perdido y, por tanto, bueno, pues estamos en una mucho mejor situación, sin duda, que en el año 2021. Y de gestión de riesgos, pues ya veis, llevo toda la vida gestionando riesgos. Por tanto, normal bueno, creo que era justo merecedor de que me dieran la oportunidad dentro de la empresa y de promocionarme para llevar, que yo siempre veo retos, para mí son retos. Y lo que sí está muy en el ADN de Gealsa es el aprendizaje, el conocimiento bidireccional. La empresa te da conocimiento y tú tienes que dar conocimiento a la empresa, ¿no? Y siempre mi lema era de qué puedo hacer yo por la empresa antes de lo que haga la empresa por mí. Y yo creo que por eso sigo estando en esta empresa, porque creo que funciona así. Y bueno, yo hasta aquí es mi trayectoria profesional y personal. Como veis, José Carlos es un enamorado de Gealsa, que si le damos una hora nos va a estar una hora hablando también de Gealsa, porque va uniendo una cosa con otra. Digo, si ya no me van a quedar preguntas, porque al final es verdad que muchas de las preguntas que teníamos preparadas pues va ahí un poco en la pasión, ¿no? Que yo creo que tienes, bueno, que se ve claramente. Déjame hacerte alguna, por lo menos. Hombre, ¿no? alguna te dejo. Y sobre todo, por lo menos, hablar de ti, ¿no? De tu trayectoria profesional, que, por cierto, también es tan rica o más que la mía,
Y bueno, ¿cómo crees que eres, cómo te ves como directiva? Pues mira, a lo primero, ya muy brevemente, como creo que muchos de los que estamos aquí, el mundo del seguro me pilló por casualidad. Yo era de las que llaman ahora profesiones STEM, Mercedes, pero el desamor me llevó a las humanidades porque yo estaba muy convencida de estudiar ingeniería, pero también muy enamorada de un chaval cuando yo hice COU, lo que se llamaba COU en aquella época, que bueno, pues no estaba tan interesado por mí como yo por él. Y despechada dije, pues ya no estudio con él, que iba a estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones, y acabé estudiando Económicas Empresariales y Derecho, el doble grado. Me alegro mucho, creo que seguramente habría sido feliz haciendo otra cosa, porque en general tiendo a ser una persona feliz en lo que hago, pero creo que el campo de las humanidades, mezclado con parte también de numeritos, fue mucho mejor para mí. Y el mundo del seguro, por casualidad, había unas prácticas en una empresa llamada Musini, los más viejos la conoceréis. Yo pensé que iba a hacer una entrevista a una empresa de moda italiana. O sea que esto no lo puedo contar mucho entre los jóvenes, pero es para que veáis que las decisiones, yo a veces con ligereza les digo, las decisiones que uno toma con 17 años, pues bueno, no necesariamente te conducen a tu futuro profesional, que tienes que hacerlo día a día, ¿no? Y al final es una suma de muchas cosas. Empecé en Musini, que descubrí que era una empresa aseguradora, la Mutualidad de Seguros del INI, que era el nombre de Musini, y eso pues me llevó a la trayectoria actual, ¿no? Mi experiencia desde el punto de vista técnica es más en el mundo de la responsabilidad civil, pero he tenido la gran suerte de trabajar con muchos profesionales de otras áreas y aprender mucho, ¿no? ¿Cómo soy? Cuando me hiciste esta pregunta preparándola, digo, qué difícil hablar uno mismo de uno mismo, ¿no? Porque yo creo que soy de una manera, pero me pareció buena idea preguntar a personas que han trabajado en mis equipos cómo me ven. Y curiosamente, cómo me ven ellos y cómo me veo yo, a lo mejor es bastante parecido, ¿no? Yo te diría que lo que más me describe es que soy una persona muy clara. Yo digo las cosas como las veo, ¿no? Siempre con educación y de manera constructiva, pero creo que soy una persona muy transparente, soy una persona de verdad, ¿no? Lo que ves es lo que hay, no hay mucho más detrás, ni mucho oculto. Creo que soy una persona exigente, y es verdad que soy exigente, pero creo que esa exigencia me la pongo a mí en primer lugar, porque creo que eso es lo que al final da el ejemplo también a la gente de cómo creo que hay que trabajar, ¿no? El nivel de autoexigencia tiene que ser importante, pero también creo que soy cercana y humana, ¿no? Y creo que la gente no tiene nunca ni ha tenido ningún problema en acercarse a mí a preguntarme cualquier cosa. Creo que soy bastante integradora, ¿no? de todos los pareceres y personas muy distintas. Pero es difícil, como te digo, me describiría así. Creo que soy una persona que no pretende gustar a todo el mundo, pero que sí pretende que todo el mundo la respete. Y por eso creo que la integridad y la profesionalidad seguramente me han distinguido en toda mi carrera profesional. Pero eso para empezar. Volvemos un momento a Gealsa. Cuéntame, José Carlos, has hablado un poquito ya de algunas partes del ADN de Gealsa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que crees que hace a Gealsa merecedora de este premio, ¿no? Realmente. Tú me decías una cosa el otro día que me gustaba mucho, la seguridad no es negociable. Aquí estamos en un mundo asegurador y se premia muchas cosas, pero la que más premiamos dentro de este entorno es vuestra aproximación al mundo de la gerencia de riesgos y al seguro. ¿Por qué crees que Gealsa es especial en eso y qué es lo que la hace merecedora de, tú crees, de este premio, ¿no? Bueno, mira, hay lo comentamos al principio, es una empresa familiar, toda la familia propietaria vive en Boiro, nos conocemos todos, viven y hacen su vida en Boiro como cualquier otra persona, y las personas representan el punto más importante dentro de la empresa. Ese orgullo de pertenencia y lo veis que yo como lo vivo, ¿no? Yo estoy muy contento y ojalá viva muchos más años en la empresa y pueda seguir aportando. Y un valor importante, creo yo, además de todo lo que son las personas, orgullo de pertenencia, el compromiso, es la resiliencia. Gealsa tiene una gran resiliencia y está basada justamente en las personas, ¿vale? La capacidad que tiene de recuperarse ante eventos y situaciones extraordinarias muy graves ha estado marcado, desde Guatemala hasta lo vivido, ¿no? Hace 4 años, ¿no? Pero después tiene cosas en las que, que es completamente intransigente, ¿no? La seguridad no es negociable. Y lo de tener un seguro es algo irrenunciable. Y nos costará más o costará menos. Es decir, el año 2021 no puedes imaginar cuánto nos costó la póliza de seguros, pero la hemos contratado y hemos seguido asegurando todos nuestros activos, ¿no? Y eso es un poco el compromiso, la resiliencia y el tener una buena póliza de seguros, la gente, eso es un poco el ADN de Gealsa. Pero volviendo hacia ti y siguiendo con el tema de la dirección, ¿cómo crees que ha evolucionado el perfil o la
responsabilidad de director, de una dirección general, incluso cómo han evolucionado los equipos. ¿Cómo ves este tema tú? Bueno, una pregunta la verdad que difícil de responder en poco tiempo, porque yo creo que el entorno al que se enfrenta un directivo a día de hoy es muy distinto al entorno al que se enfrentaba, en parte, no totalmente distinto, pero muy distinto al entorno al que se enfrentaba un directivo cuando yo comencé. Yo comencé hace casi 30 años, ha citado Adolfo que lleva 40 y muchos, bueno, mucha gente lleva más que yo, pero 30 ya son unos cuantos. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, y todos yo creo que os sentiréis identificados aquí, el jefe era el que más sabía en general, ¿no? Personas muy técnicas, muy bien preparadas, con mucha experiencia en lo suyo, y al final la carrera te llevaba a seguir promocionando, te daban un equipo, pero desde luego la formación en gestión de equipos, o en mi experiencia, que han sido muchos jefes los que he tenido, contaba el otro día creo que hasta 25 diferentes jefes, pocos han tenido habilidades de gestión realmente de personas, que es lo que yo creo que más se demanda de un directivo, ¿no? Por supuesto tienes que saber, pero creo que ese perfil de tecnócrata, ¿no? Una persona muy técnica a una persona que gestiona equipos, que gestiona sentimientos, que gestiona expectativas, es un cambio muy importante que se ha producido, ¿no? Hablábamos antes de, yo me acuerdo, era objetivos, medio plazo, corto plazo, largo plazo. Ahora todo eso está difuso. El largo plazo para mí ahora en mi día a día de gestión pues prácticamente no existe, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho más en visiones, establecer visiones de equipo, establecer áreas donde la gente se sienta identificada. Es muy difícil que un objetivo de ahora a 10 años se vaya a cumplir porque el entorno es muy incierto y pasamos de un escenario a otro muy rápidamente, ¿no? Creo que antes hablábamos mucho más de organizar los recursos y ahora hablamos de conceptos como empoderar equipos, como desarrollar o maximizar el potencial de cada persona. Yo creo que ese perfil, un perfil de mucho más gestión de personas y no tanto gestión técnica, se ha producido en general en todos los ámbitos, ¿no? En cuanto a los equipos, bueno, lo hemos citado antes, ¿no? Vivimos en la sociedad y las personas, digamos que le damos importancia a unos valores un poco distintos a los que le dábamos antes, ¿no? Yo empecé a trabajar en una sociedad que yo creo que la gente bueno, pues vivía para trabajar. Quizá ahora se ha tornado mucho más, voy a ser un poco extremista, porque ahora trabajamos para vivir. A mí ninguno de los dos modelos me gusta, siempre lo digo. Creo que hay que equilibrar y creo que hay que encontrar la manera de equilibrarse en todos esos aspectos, ¿no? Pero creo que, en general, los equipos y muchos valores, hablábamos de la sostenibilidad, de la inclusión, la diversidad, importan mucho a las personas, ¿no? Los equipos son mucho más diversos, son más internacionales, multinacionales. Eso es mucho más complicado. Antes la gente que tenías que dirigir era gente más homogénea, gente más parecida. Ahora la gente es muy diversa de verdad. Integrar todas esas diversidades en busca de lo mejor de cada persona, porque yo creo que nos tenemos que orientar en buscar lo mejor de cada persona y así es como lo mejor de todas las personas juntas hacen lo mejor para un equipo, manteniendo esa visión. Y yo creo que eso es mucho más que decidir sobre si, en mi caso particular, el precio del seguro tiene que ser 33 o 48. Yo me rodeo de gente estupenda que sabe calcular los números. Es más ese sentido de pertenencia el que tienes que conseguir con los equipos, ¿no? Muy resumidamente, yo creo que hay un cambio de perfil clarísimamente, ¿no? en la manera de gestionar y dirigir. De nuevo, y conscientes del tiempo, voy a volver a ti un momento para que nos hablabas de esa pérdida de confianza del sector asegurador y esa recuperación de confianza, ¿no? Yo quiero insistir en eso y en la importancia que desde las aseguradoras le damos a esto, ¿no? Cuando decimos que ninguna aseguradora me acompaña. Hay que mirarse dentro, ¿no? Realmente hablabas de paneles sándwiches, se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? O lona de rack, de roca, ¿no? Y eso ya me gusta más. Bueno, son cosas que para nosotros los nombres ya, pero dejando las bromas aparte, yo creo que esa apuesta que habéis hecho en GEALSA por la gerencia de riesgos, ¿no? Y sí me gustaría que nos hablases un pelín, en unos minutitos, sobre cómo está organizada esa gerencia de riesgos en GEALSA, ¿no? Porque hay dos personas ahí que sois muy claves en la gerencia de riesgos y la apuesta clara en dependencia de presidencia. ¿Cómo creéis que tiene que ser esa relación con la aseguradora, esa creación de confianza desde la organización de la gerencia de riesgos? Mira, hay un tema clave, ¿no? que ha sucedido en estos 4 años y ya desde el principio, ¿no? Quien lidera todo lo que nos ha pasado estos 4 años es la presidencia, es la propiedad directamente. Y no hay nadie más en el medio. Estamos la gerencia de riesgos y luego están ellos. O sea, una dependencia directa es fundamental y además que se lo ha creído y se lo cree y cree en esto. Entonces, para nosotros ha sido muy fácil.
bueno, relativamente fácil. Si la propiedad está alineada, las cosas van mucho mejor. Ahora cuando no está alineada, pero nuestro caso es este. Tenemos una dependencia directa con nuestro presidente, tenemos reuniones periódicas con él, hablando de estos temas, y lo que sí, la gerencia de riesgo lo hemos dividido en como dos áreas, ¿no? La función de riesgos la tenemos en dos áreas. Una parte como más comercial, que es la transferencia de riesgo, lo que es la gestión de seguro habitualmente, que recae en mi compañero José Manuel Hermida, que es el director de Patrimonio y Financiero de la corporación, y que hoy a la tarde será el que recoja el premio, ¿vale? Y luego está la parte más técnica, que sería la de la calidad del riesgo, o sea, qué capacidad tenemos nosotros de retener ese riesgo. Y eso me dedico yo, ¿vale? Que sería lo que es protección de activos. Digamos que en conjunto de los dos formamos lo que es la gerencia de riesgos, dependencia directa con la presidencia. Y esto ha facilitado mucho las cosas, ¿no? De cara al mercado asegurador, esa recuperación de confianza pues empezó por eso. No cabe duda, oye, hay un gran cambio, pero bueno, pero puede ser, y dices, bueno, ¿será verdad o no será verdad, ¿no? Y hemos demostrado en estos 4 años que es cierto. Nos hemos comprometido, hemos fijado unas hojas de ruta, hemos incluido dentro de nuestras reuniones periódicas a la ingeniería de los seguros. Los primeros años eran mensuales, luego pasamos a semestral y tenemos 2 veces al año al menos una reunión con ellos, con la ingeniería, aparte de visitas de suscripción, etcétera. Por tanto, vamos muy a la mano, a la par con ellos. Todo lo que hacemos lo comentamos y lo hablamos previamente y vamos, que estamos muy contentos todos. Muy contentos ellos con nosotros porque ven que finalmente los informes de recomendaciones, incluso este año, hemos tenido en alguna instalación 0 recomendaciones, cosa que no tienen histórico muchos de ellos acerca de esto, de este tipo de instalaciones. Hemos tenido 0 recomendaciones, seguimos teniendo pequeñas recomendaciones que todos los años lo vamos solucionando y eso genera confianza, compromiso, confianza y no cabe duda de que al final hemos vuelto a recuperar pues, aquellos seguros compañías de seguro que habíamos casi perdido, ¿no? Y ese es un poco lo que te podía contar al respecto de la gestión de riesgos. Fenomenal. Yo creo que hasta que hemos llegado. ¿Quién le iba a decir al biólogo que iba para profesor que acabaría siendo el gerente de riesgos, quizá de la empresa casi más importante de España en temas de conservas? ¿Y quién le iba a contar a aquella chica rebelde que no quería seguir con su novio todos los días en clase, de decir, oye, tío, ya estoy de ti hasta el gorro, así que tú vete a otra facultad que yo cambio de panorama, que esto no puede ser, ¿no? Y con el transcurrir de las cosas, supongo que la diversidad de las facultades permite que hoy el hogar sea mucho más confortable y haya un diálogo más constructivo. La rebelde quiso probar en la moda italiana y al final se dio cuenta que estaba en una compañía de seguros. Pero bueno, estas son las circunstancias de la vida. Creo que se merece de todos vosotros ese reconocimiento.